gracias a La Tazar, a Pilar por invitarme y a vosotros por estar aquí y bueno, por el interés que tenéis por los árboles. Yo me defino siempre como una friki de los árboles. A mí me encantan los árboles. O sea, tengo ese defecto o esa virtud, no lo sé. Esa virtud, ¿no? No lo sé, pero bueno, en mi familia dicen que es un defecto. Otra vez estás hablando de árboles, qué pesada, ¿no? Pero bueno, el caso es que me encantan los árboles y me he dedicado pues toda mi vida a los árboles. Tuve la suerte de que me salvó un árbol de caerme por un barranco y de matarme. O sea, eso que a lo mejor suena un poco así como, vaya, cuenta la anécdota esta, pero no, es verdad, siempre lo digo porque para mí eso fue un antes y un después. O sea, tenía 20 años, estaba haciendo el cabra, de repente me resbalé y bueno, fui cayendo hasta que llegó un momento en que empecé a botar y de repente, cuando ya caí al barranco, cosas de la vida, me caí encima de la única encina que había y ahí me quedé 6 horas esperando a que me rescataran, ¿eh? O sea que yo llevo a los árboles aquí dentro, porque me di cuenta en ese momento, dije, es que me ha salvado la vida un árbol. Entonces, bueno, pues debe ser que lo tengo aquí en el coco metido y ya a partir de ahí, árboles, árboles, árboles. Me encantan los árboles. Quería enseñaros la página web donde yo trabajo, pero bueno, voy a contar así rápido. A ver, yo me dedico a investigación y divulgación del medio ambiente. La idea es, tenemos una pata que es la parte técnica, investigación, estudios técnicos de árboles fundamentalmente, proyectos de arbolado, proyectos de mejora de arbolado, proyectos de turismo arbóreo, etcétera, pero todo basado en técnica y en trabajo duro, o sea, en trabajo intenso, ¿no? Entonces, pues bueno, hacemos tomografías de árboles, intentamos ayudar a la gente a que entiendan que los árboles hay que conservarlos, que no hay que cortar los árboles, que esa es siempre la última solución, en fin, intentamos trabajar en esa línea. Y luego divulgación. Esas dos patas son fundamentales. Entonces, nosotros siempre hemos trabajado, ahora veréis los materiales que hemos hecho en la charla y tal, siempre trabajamos en los dos aspectos. Es fundamental que la gente entienda al árbol, pero desde el punto de vista de su lenguaje, ¿eh? Entonces, claro, es difícil. Hay gente que no se para nunca a pensar que un árbol tiene vida. O sea, yo siempre digo, son los seres vivos más grandes y más viejos del planeta. Ojo, que aquí usted tiene un árbol y esto es oro. O sea, es un tipo de vida diferente, extraterrestre completamente, porque no la entendemos. O sea, yo siempre digo que los árboles son bichos que tienen una inteligencia adaptativa, son muy inteligentes porque han sido capaces de perdurar durante millones de años en el planeta. Entonces, un ser vivo de ese estilo hay que tenerle muchísimo respeto, ¿no? Porque es capaz de aguantar, de sobrevivir a cosas extremas, ¿no? Y de ahí que no le demos tanta importancia, porque el árbol siempre reacciona. El árbol siempre reacciona, bueno, no pasa nada, le corto no sé qué, tal, sale, le hago la faena, le hago una herida, sale, le corto la raíz, no pasa nada, venga, me mantengo. En fin, el árbol es un tipo que tiene una capacidad de adaptación bestial, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que intentar, ya que estamos aquí en unas jornadas de patrimonio arbóreo y de intentar transmitir esa importancia del árbol, ¿no? No solamente como, ¡ay, qué bonito! O qué cultura hay detrás, que también, sino, caray, que esto es un ser vivo que tiene multitud de interés, ¿no? Y por eso también, y no os quiero vender nada, simplemente contaros que he sacado hace poco este año, ¿ha sido este año? Sí, me parece que sí. Este año el pasado fue, ya se me va la pinza, esto fue, vale. Entonces, este es un cómic, como decía Pilar, del valor de los árboles y entonces, bueno, pues ahí con unos dibujos maravillosos que ha hecho el dibujante, que es un crack, y yo con unos textos súper sencillos intentamos que la gente entienda cómo funciona un árbol, qué curiosidades tiene y realmente
cómo reacciona frente a las agresiones, ¿no? Y bueno, contar un poco todo, ¿no? Esas interacciones que tiene con otros seres vivos, esos beneficios que aporta, ¿no? Y bueno, pues el valor de los árboles. Es un cómic que lo podéis encontrar en las librerías, ¿vale? Pero bueno, que va un poco en esa línea que nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros trabajamos el árbol desde el punto de vista técnico, pero también intentando convencer a la gente de la gran importancia que tienen los árboles, ¿vale? Entonces, aparte de eso, pues me dedico también en la ONG Bosques Sin Fronteras, pues también intentamos hacer concienciación, ¿no? de la importancia de los árboles. Tenemos un premio que es Árbol y Bosque del Año, que además mañana se abren las candidaturas para el árbol y bosque del 2024, ¿vale? Entonces lo podéis ver a través de la página web de Bosques Sin Fronteras o bien arbolybosquedelaño.com, ¿vale? No, .es, perdón, y ahí lo podéis ver un poco qué cosas hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Y bueno, pues sin más, ya me meto en la charla, ¿vale? Y bueno, pues una cosa importante muchas veces que no caemos es que cuando una persona de un pueblo, de una ciudad o un territorio conoce y reconoce el valor que tienen las cosas de ese territorio, tiene una integración mucho mayor, ¿vale? Entonces, digamos que está mucho más identificada con ese territorio. Entonces es muy importante también eso. Los árboles muchas veces te dan ese valor de reconocimiento y ese valor de cultura que muchas veces perdemos, ¿no? Y que no nos damos cuenta. El árbol es un bicho que puede vivir 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. O sea, nos superan en todo. Entonces, esa diferencia de edad les da un valor impresionante en el sentido de todo el bagaje cultural que ha tenido ese árbol. Entonces, que eso lo veremos mañana, a través del conocimiento de la estructura del árbol, nosotros podemos saber qué cultura ha habido detrás de eso, cómo se ha talado, cómo se ha podado, cómo se ha hecho, cómo se ha generado esa estructura, ¿no? Entonces, intentar hacer esa interpretación es lo que yo creo que da un valor añadido el ver un árbol, ¿no? Entonces, es mucho más interesante, ¿no? Y luego ya lo decía Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia, ¿no? Entonces, la ignorancia hace que se hagan barbaridades muchas veces con todo, con el medio natural y con los árboles. Entonces, muy importante el conocimiento, que la gente entienda que lo que está haciendo lo que está haciendo sobre ese ser vivo es algo que puede ser totalmente, imposible de volver a cambiar, ¿no? Entonces, importante el conocimiento que se tenga para que la gente entienda la responsabilidad que tenemos cuando hacemos cosas con los árboles. Bueno, importante también que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay mucha gente que trabaja en arbolado o que trabaja en otro ámbito tal, que no se da cuenta que realmente tiene que comunicar. O sea, la necesidad de comunicar, antiguamente, por ejemplo, este es una columna de Silos, del monasterio de Silos, y entonces antiguamente, para que la gente que no sabía leer, pues se utilizaban este tipo de arte, ¿no? Para dar a conocer la Biblia y otros aspectos, ¿no? Otros pasajes de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, cuando queremos que la gente entienda cómo funciona un árbol, qué es un árbol, la cultura de un árbol, tenemos que utilizar también diferentes, metodologías educativas para que la gente entienda lo que es un árbol, porque son analfabetos, ¿no? Entonces, esa misma, metodología que utilizaban antiguamente, la tenemos que utilizar nosotros. Entonces, esa es otra de las cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo también, porque al principio yo cogía y hacía exposiciones con un montón de texto,
que claro, era insoportable eso, porque solamente el que estaba muy interesado se lo leía. Y al final te das cuenta que dices, tienes que utilizar otro tipo de metodologías para enganchar a la gente, y más hoy en día que además la gente lee nada o casi nada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se sabe de los árboles, no? Pues se sabe, la verdad, pocas cosas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Mejoran el aire, viven pajaritos en ellos, son bonitos, son objetos decorativos que mejoran el paisaje, pero la verdad se sabe poco, ¿vale? Se sabe poco de los árboles, ¿no? Y sobre todo no se entiende que detrás de un árbol hay vida, ¿no? Entonces esa es otra de las cosas. ¿Qué tenemos con respecto a las ventajas e inconvenientes de comunicar acerca de los árboles? Hay poca cultura arbórea en general. Es un tema polémico a veces, incluso en ciudades, porque bueno, pues hay un tema político entre medias, hay veces que no se entiende muy bien o no se quiere comunicar por intereses ajenos a lo que es el propio árbol. Y luego, sin embargo, tenemos ventajas, ¿no? Que una parte de la sociedad es receptiva, ¿vale? Y luego es siempre una comunicación positiva, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que explotar de los árboles? El marketing de los árboles. Los árboles son, como he dicho antes, los seres vivos más grandes y más viejos del planeta. Y hay que explotar eso, o sea, los árboles son monumentales, son monumentos naturales únicos, ¿no? Y eso también lo tenemos que explotar, ¿no? Tenemos que generar un marketing de los árboles, ¿no? Y que la gente entienda que, jolín, cuando vea un árbol se quede flipado, ¿no? Decir, jolín, qué bonito es, cómo me gusta, cómo le entiendo, cómo estoy, cómo me conecto, ¿no? Entonces esa es otra cosa. Entonces, faltan recursos originales, bajo mi punto de vista, para dar a conocer los árboles, y faltan también divulgadores especializados, ¿vale? Porque no hay tanta gente que sepa mucho de los árboles, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que intentar llegar a esas personas con con ese conocimiento, y vosotros, que muchos de vosotros sois educadores, jolín, pues tenéis ahí también una oportunidad, porque sabéis también cómo encajar esas metodologías educativas para poder enganchar a la gente, ¿no? Y bueno, y luego es conocer, aprender y plasmar, ¿no? Bueno, pues la edad y la historia son las dos cosas que yo creo que son más fáciles de comunicar sobre los árboles, ¿no? Pues la edad de los árboles, ya sabéis que siempre cualquier árbol tiene, vamos, cualquier especie de árbol tiene más de 100 años. El chopo, que es de las especies menos longevas, ya hay chopos que tienen 100, 150, puede ser que incluso hasta cerca de 200, ¿vale? Y eso es de los pocos longevos, ¿no? Y luego nos encontramos ya con unas especies que pueden llegar hasta los 1000 años, 2000 años, 3000 años, hasta 5000 años, ¿vale? Que ya veremos alguno. Entonces, bueno, interesante, ¿no? Todo lo que ha pasado a lo largo de esa vida de ese árbol, pues también es un tema interesante, ¿no? de plasmar. Pero bueno, esto es casi lo típico, ¿no? Lo típico. Luego, mañana veremos cosas más interesantes, ¿no? Bajo mi punto de vista, o más originales, ¿no? Bueno, también hay una cosa importante. Cuando transmitimos, cuando colocamos un cartel, yo esto lo pongo aquí porque a lo mejor vosotros en algún momento os habéis encontrado con carteles que están completamente, vamos, que no se ve nada, ¿no? Entonces, fijaros, aquí pone Souto de Rozavales, monumento natural. Este es ahora os enseñaré el arbolito, es un souto de castaños que está en Orense, y es una pasada, o sea, es auténticamente maravilloso. El castaño que os voy a enseñar probablemente esté muy cerca de los 700-800 años. Y bueno, esto es el cartel que tiene la Xunta de Galicia para reflejar lo que es ese souto, ¿vale? No voy a criticar a la Xunta de Galicia, no se trata de eso. Lo que quiero es que entendamos que no podemos dar un valor a nada con ese cartel. Me da igual que sea la Catedral de Burgos, que sea el Souto de Rozavales. O sea, lo que quiere decir ese cartel para una persona que va allí y va a ver esos árboles es: esto no vale nada. Desgraciadamente,
Entonces, importantísimo, los carteles que se coloquen se tienen que mantener y se tienen que además actualizar y se tienen que poner con un criterio. Si no los puedes mantener, mejor que lo quites, chico. O sea, entonces, bueno, este es otro tema. Este es el castaño, ¿eh? Es un castaño precioso, tiene una cantidad de verrugas, de lupias que le llaman allí, ¿no? Maravillosas. Como veis, pues ha sido podado muchísimo. Aquí se podrían contar muchas cosas sobre lo que se ha hecho sobre este árbol, ¿no? Estas varas que salen pues son las varas jóvenes, que son reiterados, que han salido de la estructura ya vieja, en fin. Es un árbol maravilloso y como esos hay un montón de castaños alrededor, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la pena, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que utilizar nuevos recursos, ¿no? Nuevos recursos que nos den, pues que a lo mejor no podemos mantener un cartel tan grande, pues mira, un código QR, el caso es que eso es un código sonoro, entonces sale un señor hablando de los alisos alisedas y de lo maravillosos que son y te lo colocas aquí y ya está, y lo escuchas, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Que el mantenimiento es muy escaso, es un cartelito que es además muy barato, lo que te cuesta más es la grabación y lo tienes ahí. Entonces, es decir, que hay formas de tener recursos educativos que no supongan mucho dinero ni de tanto mantenimiento. El caso es que si eso te lo vandalizan, pues lo vuelves a sacar y punto pelota, y eso es poquísimo dinero, o sea, no cuesta nada, no llega ni a 20 euros, ¿no? Entonces, bueno, a ver si... no, ahí, es que esto no sé... ay, no sé qué pasa. Ah, vale, aquí está, reanudar presentación. Perdón que estoy siendo un poco pato, pero es que no sé qué pasa. A ver, reanudar presentación. Vale. Bueno, nuevos recursos. Pues tenemos ahí, por ejemplo, cartelería un poco llamando la atención. A ver, este olmo cuesta o vale 2.775 euros por el almacenamiento de CO2, por el secuestro de CO2, por la emisión de oxígeno y por la fijación de contaminantes. Eso se saca con un programita que se llama iTree y nosotros lo hemos puesto ahí. Le hemos puesto precio a ese árbol para que la gente se quede así como, oh, qué cosas, ¿no? O sea, y por ejemplo aquí tenemos este cartel reivindicativo, soy un ser vivo y soy ser vivo y cuido de tu salud, no me maltrates, ¿no? O no necesito tu motosierra, ya soy suficientemente independiente, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, buscar siempre un poco, que además son carteles sencillos, no cuestan nada hacerlos. ¿Quién ha fijado los criterios de la tasación? O sea, eso lo hacemos con un programa que se llama iTree. ¿Pero de dónde salen los datos? ¿A quién han puesto? Bueno, es un programa americano. Entonces, ese programa americano, si te metes, es iTree, no, es iTree. Bueno, es que decimos iTree, ¿vale? Sería en inglés, iTree en español, en Spanish, ¿vale? Entonces, en ese programa, es un programa súper potente que han hecho los americanos con universidades, centros de investigación, empresas privadas y tal, y entonces es un programa que ha recogido toda la información que hay sobre las especies, ¿no? A nivel de captación de CO2, emisión de oxígeno, etc. Entonces, se han basado en proyectos de investigación. Bien es cierto que, a ver, si eres purista, los que trabajan en investigación de ese tipo de cosas te dicen, es que no es exacto no es. Es una aproximación de lo que fija los beneficios que dan los árboles, urbanos sobre todo. Pero las tasaciones era la norma Granada, no había... Sí, la tasación económica efectivamente lo puedes hacer también por norma Granada, pero bueno, esto llama más la atención porque la gente, claro, dice, caray, es un beneficio muy claro, ¿sabes? Para ellos. ¿Cuánto emite de oxígeno? 50 kilos al año. No sé, ¿cuántas toneladas de CO2? Pues tantas. Entonces, claro, la gente ya se queda pensando, ¿no? Y ese valor económico
por ejemplo, se lo dan en función de digamos, el grado de salud que consiguen, es decir, la mejora de la salud que consiguen con todo eso. O sea, es como una especie como de compensación, ¿vale? Entonces, en función un poco de la salud que pueda generar esos beneficios y, digamos, el costo económico que supondría que esas personas fueran al hospital, está basado un poco en eso, esa parte económica, ¿vale? Pero es un programa interesante porque puedes hacerlo, además es gratuito, os lo podéis bajar. Hay que saber un poquito cómo hacer esos inventarios, porque son muy específicos, pero bueno, tienen tutoriales y todo eso, y nada, se puede hacer sin problema, ¿vale? Bueno, otra cosa importante, la relación árbol-hombre, eso también es algo que hay que destacar. Por ejemplo, este señor vivía en Martos, en Jaén, y bueno, nos contó, este es el árbol, este es el olivo de la estaca. Entonces, este árbol lo plantó su abuelo, pues por una estaca que dejó olvidada allí un día que estaba atando a la burra florentina, y entonces dejó atada la burra a la estaca del olivo, y en ese momento no había olivos en Martos, o había muy pocos, por lo menos en su finca no había. Y entonces, bueno, pues la estaca la olvidaron, prendió la estaca y salió este olivo, y a raíz de eso, como fue muy bien, pues empezaron a plantar olivos ahí en su casa, y gracias a eso, bueno, pues la familia salió adelante. Y el señor nos contaba que debajo del árbol, en la guerra, se refugiaban, en la guerra civil se refugiaban debajo del árbol, y que su madre tenía la máquina de coser, yo me imagino a la madre con la máquina de coser debajo del olivo, o sea, un olivo enorme, grandísimo, ¿no? Entonces, cosas curiosas de esas son las que llaman la atención también a la gente, que también hay que recuperar eso, ¿no? Esas tradiciones orales, el origen, ¿no?, de ese árbol o de la zona, ¿no?, son importantes, ¿no? Y bueno, este señor Manolo era un encanto de hombre. Yo, vamos, me hubiera gustado hacer viajes a Martos solamente porque nos contara él cómo lo vivía con los ojitos que ponía, contando esa cosa tan chula, ¿no?, de esa historia de la estaca, ¿no?, del árbol de la estaca. Bueno, hay que destacar, pues, del árbol los puntos interesantes: la edad, el tamaño, la historia, la estructura, la forma, las tradiciones, los aprovechamientos, la biodiversidad asociada, la rareza. O sea, hay muchas cosas que contar, ¿no?, en un árbol. Hay gente que cuando nosotros salíamos, sobre todo al principio, ahora ya parece que va entrando la gente un poco más. Al principio era, abraza tus árboles, pero ¿para qué vamos a ir a ver árboles? Visto un árbol, vistos todos. Eso es lo que decía mucha gente. Y realmente te das cuenta que dices, bueno, tú vente con nosotros y ya luego opinas. Pero en realidad hay gente que no lo ve, ¿no? Entonces hay que también sacarles de esa visión y darles otros ojos, ¿no? También es importante utilizar cartelería no aburrida, ¿no? Textos con letras grandes, textos sencillos, imaginación, ponerse en lugar del profano, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, aquí parece que hay mucho texto, pero que está en inglés y en español. Entonces, pero bueno, aquí este es un cartel que hicimos sobre la compactación de suelo, ¿no?, para que la gente lo entendiera, porque claro, tienes que explicarle a la gente por qué es importante que la compactación no sea muy grande alrededor del árbol, ¿no? Y eso lleva un proceso de aprendizaje que no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, hay que explicarlo. La zona, pues esto es una zona de castaños centenarios también, como veis, tiene poco texto porque está en inglés y en español, pero es sencillo y no tiene mucha complicación, ¿no? Bueno. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de ir a ver árboles, ¿no? Porque esto es como, no sé, yo nunca he pensado que esto iba a ser así, ¿no? O sea, nunca, jamás en la vida, ¿no? Que fuera digamos, un elemento turístico masificado, ¿vale? Entonces nosotros en Abraza tus árboles hacemos las visitas
solamente con 20, 25 personas como mucho, y vamos andando y hacemos una ruta para ver los árboles. No concebimos, yo no concibo coger 2 autobuses, llevarme a 100 personas a que se pongan debajo de un árbol a verlo. Eso va, yo creo que en contra de la visión de cómo se ve un árbol, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, pero yo creo que es el que debemos intentar generar, ¿no? Entonces, esto de ver árboles singulares no es nuevo. De hecho, hace muchísimos años ya, bueno, pues había viajeros que recorrían todo el mundo y hay documentos en donde se ve que estaban con el drago de la Orotava, el drago de Icod, y que se hacían fotos. O sea, siempre ha tenido un efecto, digamos, indudable, ¿no? de atractivo, ¿no? Y luego además es un recurso educativo muy bueno, porque yo siempre digo, eso de ver osos y ver linces y ver pájaros, los pájaros son complicados, o sea, porque los pájaros, hasta que no tengas una agudeza visual, muchas veces no eres capaz de diferenciar un alimoche de un... A mí por lo menos eso me pasaba, hasta que ya, bueno, te vas haciendo, ¿no? O sea, yo lo veo complicado. Sin embargo, ver un árbol es más fácil, lo tenemos ahí, es un recurso educativo buenísimo, y muchas veces nos olvidamos de ese recurso, ¿no? Que es mucho más sencillo que ver cualquier animal. Entonces, el tema es que yo creo que tenemos que enfocarlo hacia un turismo educativo y un turismo cultural, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, aberraciones como esta, ¿no? O sea, aquí veis, ¿qué veis aquí que esto no cuadra? Pues fijaros, el cartel está pegado al árbol, la valla de protección está pegada al árbol. Es que la gente que ha hecho esto no tiene ni idea de lo que es un árbol. O sea, no le puedes dejar tampoco espacio primero, y luego encima le estás haciendo daño en las raíces. O sea, es una cuestión un poco... Entonces, estamos intentando que esta gente vaya a ver árboles, y la gente que va a ver árboles se encuentra con esto. Entonces, claro, es horrible, porque le estamos dando un mensaje equivocado. O sea, totalmente, ya desde el inicio, ¿no? Entonces, esto pues se ve así por todas partes, ¿no? Bueno, otra cosa importante, nos lo tenemos que creer, lo de los árboles. Este es el centro de interpretación del águila imperial, que se encuentra en Pedraza. En Pedraza no hay águilas imperiales. Hay un sabinar enorme, maravilloso, que no aparece en ningún sitio del centro de interpretación. La sabina, que es un árbol súper desconocido, que tiene además unas propiedades impresionantes, que tiene historia, tiene tradiciones, tal, no aparece en el centro de interpretación, y no existe nada relacionado con la sabina. A 3 kilómetros en línea recta del centro de interpretación está la sabina de Segorelo, que es una sabina bueno, muy interesante, muy monumental, centenaria. Tampoco aparece en el centro de interpretación, ¿vale? Y no existe tampoco nada en relación a ella. Bueno, por eso hay que creerse un poco todas estas cosas, hay que creerse que los árboles son importantes y que hay que generar turismo educativo, y que hay que generar también información y conocimiento, ¿vale? Bueno, estas, por ejemplo, os dejo aquí unas rutas que también hemos hecho de una aplicación móvil para ver precisamente unas zonas alrededor de un pueblo que se llama Moralzarzal, y entonces ahí hemos metido nosotros árboles, ¿no? Pues un fresno, hemos metido pues una encina, tal, hemos ido recogiendo toda esa información, entonces, y metiéndola en la aplicación móvil. Lo más importante es que vayamos poco a poco, en cualquier recurso educativo que hagamos, vayamos metiendo a los árboles en esos recursos educativos. No solamente hay que fijarse en animales, en bichos, en lagunas, en espacios protegidos, sino también los árboles. Los árboles forman parte del paisaje y tienen mucha información, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podemos tener al dar a conocer pues muchas veces zonas arboladas y tal? Pues aparte de que exista también esa compactación de suelo que pueda generar alrededor del árbol,
pues se producen alteraciones en el ecosistema, bueno, generación de basuras, ¿no? Me refiero al propietario, lo pongo entre comillas porque el propietario puede ser un ayuntamiento, puede ser un propietario privado, puede ser un propietario público, o sea, puede haber muchos tipos de propietarios, ¿no? Luego también los perjuicios a la sociedad, pues la pérdida de calidad del espacio natural, el riesgo de pérdida total o parcial en el futuro de ese recurso y luego también el embastecimiento, ¿no? Y el efecto desilusionante. Pero sin embargo tenemos una cosa muy importante que son los beneficios también para la gente de la zona y para el propio propietario, ¿no? Pues puede generar una cierta economía en la zona, puede poner en valor, digamos, determinados terrenos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo de árboles que desgraciadamente no se han conocido nunca y se han perdido. Al final se ha perdido ese recurso porque ese recurso no se ha puesto en valor. Entonces, esta era una de las nogueras más grandes que teníamos en el territorio español. Pues esta noguera, por un incendio que hubo hace unos años, pues se perdió completamente y se murió, o sea, totalmente seca. Vale. Si esta noguera se hubiera puesto en valor, probablemente la hubieran protegido el incendio, incluso la gente propia del pueblo que estaba prácticamente a 300 metros. Entonces, esta por ejemplo es la sabina retratada, es una sabina que se murió hace bastante tiempo en Cuenca. Cuando nosotros fuimos a verla para catalogarla, estaba totalmente caída, rota, ¿no? Entonces, bueno, esta sabina se llamaba sabina retratada porque era tan bonita porque la gente se hacía fotos ahí. Lo que pasa es que estaba perdida en el monte y bueno, ahí nadie se ocupó de este árbol, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes valor en las cosas y cuando no gestionas, pues al final tienes lo que tienes, ¿no? Que falta una gestión, digamos, adecuada y efectiva, ¿no? Luego, la afluencia de turistas en algunas zonas no está regulada, ahora os pondré algunos casos en concreto, y muchas veces los propietarios de los terrenos donde se asientan esos árboles sufren las consecuencias de que no haya esa gestión, ¿de acuerdo? Caso concreto, este es el abuelo, el castaño del abuelo en el Castañar del Tiemblo, ¿vale? Esta zona de aquí está completamente compactada porque claro, la gente entra, se hace fotos y se vuelve a salir, bueno, y cuando no se suben por encima del árbol y todo ese tipo de cosas. Entonces yo siempre digo a que cuando tú vas a la catedral de Burgos o la catedral de cualquier sitio, no te dejan subirte a las columnas jónicas o a las románicas, pues claro, no te dejan, ¿no? Qué locura. Pues aquí lo mismo, chicos, o sea, por favor, o sea, un poco de respeto, ¿no? Pero bueno, eso todo es ignorancia, desconocimiento de cómo funciona un árbol, lo que necesita y cuáles son sus prioridades, ¿no? Entonces, esa falta de conocimiento hace que la gente piense que el árbol es como un decorado, no le pasa nada. Y esto es así, y no tiene vida dentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner ejemplos de árboles famosos. El árbol del Tule es uno de los árboles más visitados del mundo en Oaxaca, ¿vale? Y este árbol, claro, que no le digan a los de Oaxaca que le pase algo al Tule, porque, vamos, se te cae el pelo. Entonces, bueno, cosas positivas en ese sentido. Es el primer hito de Oaxaca es el árbol de Tule, el primero, por encima de la zona de Hierbeagua, Dainzú, por encima de otros incluso monumentos, el árbol del Tule. Ojo. Estas son las secuoyas las secuoyas de California. Estas secuoyas tienen un paseíto que va por aquí, que no te puedes salir de ahí. El que se salga de ahí se le cae el pelo. Bueno, pero han hecho una gestión, la gente puede visitar las secuoyas, pero han buscado una solución para que eso funcione. Y es uno de los lugares más visitados que tiene Estados Unidos y probablemente del mundo también, ¿vale? Este es otro ejemplo de los baobab, del baobab de Chapman. Este baobab pues es también uno de los sitios más visitados en la zona de Botswana
y luego además siempre van con guías, o sea, se va con guías, tú no puedes ir solo a visitar este baobab. El drago de Icod es otro de los reclamos más importantes de la isla de Tenerife, más importante que los vinos de Icod está el drago, ¿vale? Podríamos hablar bueno, se le ha hecho además un jardín especial, antes pasaba la carretera muy cerca del drago, estaba en peligro su estado y se le hizo una especie de parque del drago, en fin, pero son árboles que también se ha hecho una gestión detrás y bueno, ahí estaban perdurando y dando, digamos, esas visitas turísticas. Este es el famoso, el Pinus longaeva más viejo del mundo, le llaman el Matusalén, dicen que cerca de 5.000 años, 4.800 años, ¿vale? Aunque por ahí hay otros árboles que dicen que son más antiguos, que también se han encontrado, pero bueno, este es uno de los más antiguos. Este, por ejemplo, tampoco puedes ir a visitarlo si no vas con una visita guiada adecuadamente, ¿vale? Lo mismo que esta pícea, que bueno, tenemos nuestras dudas de que realmente tenga 9.558 años, como dicen. Hay artículos científicos que están rebatiendo todo esto, pero ellos han sabido vender esta, vamos a llamarle birria de árbol, como uno de los árboles más importantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues también las visitas son guiadas y son gratuitas, pero tienes que ir con un guía, ¿vale? Entonces, bueno, son ejemplos, ¿no? El Ayo de Montejo de la Sierra, también otro ejemplo de bosque singular que han sabido vender muy bien y que tiene una gestión detrás. Es decir, tú no puedes ir por tu cuenta, no puedes hacer lo que quieras y estás demostrando que, bueno, el espacio es un espacio emblemático y además está bien cuidado y encima la gente lo reconoce porque tú le estás dando ese valor ya, ¿no? Entonces, pues lo más importante, tenemos que dar a conocer los árboles, pero tenemos también que intentar que haya una gestión adecuada detrás, ¿no? Por ese control y esa necesidad que hemos hablado. Este es el castañar del Tiemblo, ¿vale? El castañar del Tiemblo es un auténtico desastre porque entra a todo el mundo, no hay control de gente que entra, que se les cobra una cuota en otoño, pero al final la gente hace lo que quiere dentro del espacio y no se puede consentir. O sea, eso, bajo mi punto de vista, esto debería tener una gestión como la Ayo de Montejo o similar. O sea, porque si no, al final la gente no entiende que esto es un espacio natural, único, es un tesoro y hay que mantenerlo, ¿no? Bueno. Abraza tus árboles, voy rápido que si no... Abraza tus árboles es una iniciativa que sacamos hace ya bastantes años, ¿cuántos? 15 años más o menos. Y bueno, es una iniciativa que lo que pretende es dar a conocer los árboles con todas esas connotaciones que hemos hablado antes, pero sobre todo con poca gente, con cuidado, con respeto, ¿vale? Y entendiendo también que el árbol forma parte de la cultura de todo el espacio, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos a ver el árbol, pero también vemos, por ejemplo, la cultura que hay alrededor, pues las casas de adobe, si existen, el entorno cultural que pueda existir también, y la idea un poco, el árbol como excusa, pero el árbol como excusa nos introduce sobre otros aspectos muy interesantes de la cultura, ¿no? En este caso, por ejemplo, estuvimos en Silos viendo el ciprés de Silos, ¿vale? Vimos la secuoya, pero también vimos el propio monasterio, obviamente, y todo el entorno de alrededor, ¿vale? Bueno, y ahora paso también rápido a algunos ejemplos de divulgación turística. Aquí también tenéis la guía del viajero que la he traído, ¿vale? La podéis echar un vistazo si queréis, que tenemos ahí más, ¿vale? Y bueno, también os he traído algún librito de árboles, leyendas vivas para el que quiera adquirirlo, y luego pues estos son unos cuentos de árboles gigantes que también el que quiera pues los puede adquirir también, ¿vale? Bueno, tenemos también el Paseos por el Moncayo. Esta es una guía que hicimos con Aragón, con la Dirección General de Aragón y con el Ayuntamiento de Tarazona,
Y bueno, es una idea de bueno, paseos por el Moncayo, árboles singulares y aves, y la idea un poco era poner en valor esos árboles singulares que teníamos en el entorno del Moncayo. Entonces, pues bueno, la carrasca milenaria, el pino del apio, el tejo de Valdemanzano. Entonces, incluso teníamos una ruta urbana por el paseo de Tarazona, ¿vale? Bueno, este es un poco el diseño, ¿vale? Aquí también, bueno, nos inventamos algunas cosas, porque los árboles también hay que tener un poco de imaginación. Nos enseñaron una higuera muy curiosa, que era esta, y que estaba dentro del casco urbano, y entonces se nos ocurrió decir la higuera de las 1000 caras, porque tenía como muchas formas raras en el tronco, y la llamamos la higuera de las 1000 caras, ¿no? Entonces ahí se ha quedado con la higuera de las 1000 caras, y bueno, pues eso también, pues vale, me he inventado el nombre, pero no pasa nada, es una cosa que es para dar a conocer un árbol, ¿no? Porque no existía otro, ¿no? Luego, pues en Guadarrama, por ejemplo, en lo que es en el Ayuntamiento de Guadarrama, también hicimos una cosa parecida. A ver, muchas veces el árbol singular no necesariamente tiene que estar dentro de un catálogo, ¿vale? De comunidad autónoma ni de ministerio. Puede ser un árbol singular que sea importante para una población local, ¿vale? Entonces, lo más importante de eso es que tengas un reconocimiento social, ¿no? Que ese árbol pueda ser de alguna forma reconocido. Entonces, nosotros lo que hicimos en esta zona de Guadarrama, claro, nos decía el concejal, buah, si nosotros no tenemos árboles singulares, está el olmo de la plaza, que es de la Comunidad de Madrid, y ya no tenemos ninguno otro más. Digo, no me lo creo, ni de broma, no me lo creo. Y efectivamente, hicimos un inventario y estuvimos buscando y efectivamente encontramos árboles interesantes, especiales, que destacaban por encima de los demás, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Bueno, este sería el formato de la guía, que es como primero son unas rutas en donde tú vas a ver diferentes árboles. Encontramos un barranco que estaba lleno de acebos, una zona el Cerro de los Álamos Blancos, que ellos llamaban álamos blancos y eran Populus tremula, y no lo sabían. Pues el Populus tremula, como sabéis vosotros, también es una especie bastante, digamos, bueno, delicada, en el sentido de que hay muy poquitos bosquetes de Populus tremula en la Comunidad de Madrid. Y entonces, claro, los pusimos en valor, dijimos, caray, si tenéis aquí un tesoro. Y esa era un poco la idea, ¿no?, de poner en valor. Y luego el pino de los abrazos, pues un pino que vimos súper curioso, que dijimos, este pino es genial para dar abrazos, y le llamamos el pino de los abrazos. Pero bueno, en fin, son cosas que, como veis, hay que tener un poquito también de interés y generar ese valor. También aquí os dejo una aplicación interactiva que directamente va a conocer cada uno de los árboles y para que la gente pueda reconocerlos. Las rutas además están también señalizadas y bueno, pues tienen bastante interés. Luego hicimos también una guía de viaje de árboles singulares de Galicia, ¿vale?, que aquí os la podéis descargar también, ¿de acuerdo?, para que veáis ejemplos. Y bueno, ya por fin, ya termino con esto. Es una frase de Bada Diundi, que es un ecologista senegalés, que a mí me gusta mucho porque refleja un poco todo esto, que es, al final solo conservaremos lo que amamos, solo amaremos lo que entendemos y solo entenderemos lo que nos han enseñado. Entonces, importante, para que la gente ame a los árboles, tenemos que darlo a conocer y que lo entiendan ese gran ser vivo que es, y que puedan de alguna manera pues conocer más y ponerlo en valor, ¿no?, que eso es muy importante. Pues nada, chicos, esto es todo y un placer. Si tenéis cualquier pregunta, pues encantada. Sí, yo quería simplemente comentar que bueno, yo creo que hay debate, bastante debate en todos estos temas. Sí. Yo creo que es bastante difícil que se entienda ese conocimiento de los árboles cuando yo también por experiencia personal creo que llegas a entenderlos bien
también cuando los aprovechas, cuando los trabajas, porque así entiendes el comportamiento del árbol a tiempo, porque es que, o sea, estos seres vivos, como tú dices, viven a una velocidad tan distinta a la del ser humano, que el ser humano también es como que le cuesta entender la vida de ese árbol, ¿no? Entenderlo y apreciarlo. O sea, que yo creo que, que es un tema bastante complicado dentro de la educación ambiental, el generar ese conocimiento en las personas, porque como tú dices, que tienden a pensar visto uno, vistos todos, pero porque ellos ven un árbol dentro de un bosque, por ejemplo, y no entienden la vida de ese árbol, o sea, porque es así, ¿no? Porque tiene esa forma, sin embargo, una persona que lo ha trabajado desde el punto de vista de como recurso y lo ha aprovechado, entonces lo entiende y lo aprecia. O sea, que... Es decir, que, bueno, sí. Desde el punto de vista más conservacionista o proteccionista, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del aprovechamiento. Por lo menos en la zona donde nosotros trabajamos, que es la Sierra del Rincón, que muchos de los bosques que son zona núcleo son como son y tienen el valor que tienen porque se han aprovechado. Sí. O sea, en realidad el valor también es el conocimiento de esas personas del aprovechamiento de esos árboles, ¿no? Totalmente. Cuando se ha perdido ese aprovechamiento, se han perdido un poco los bosques, y a no ser que ahora como los protejas como el Llano de Montejo de esa manera, no hay otra manera de que sigan evolucionando. Mira, totalmente de acuerdo. Muchos árboles, yo siempre lo digo, además cuando vamos a los sitios y hablamos con la gente y enseñamos árboles, yo siempre digo, por eso para mí el árbol es como una especie como de centro de interpretación de lo que ha pasado en la zona. Entonces, la mayoría de los árboles singulares que tenemos es porque han servido para algo. Y la mayoría de los árboles singulares que tenemos, como el castaño del abuelo y todos esos, es porque ha habido un aprovechamiento alrededor que han dejado espacio, mucho espacio para que el árbol crezca, porque les interesaba para sombra, para fruto, para madera, para lo que sea. ¿Vale? Pero eso está claro y eso es lo que tenemos que entender, que gracias a eso tenemos esos árboles singulares y que además han servido para muchas otras cosas, ¿no? O sea, de ahí también está la cultura y las tradiciones que nosotros tenemos que manifestar cuando vemos un árbol. No solamente, no hay que conservarlo, no hay que tocarlo, no señor, no. Es que esto viene porque se ha tocado, o sea, ha habido detrás un aprovechamiento interesante para ese momento y culturalmente es importante reflejarlo. Te decía que también si tú proteges en exceso como un bosque hasta tal punto que no dejas que se aproveche, esos árboles acaban muriendo. Lo que está pasando con el castaño del abuelo. Como pasa en la abuela. Están cegados. En todas partes. Están cegados los árboles completamente de arbolado joven alrededor. Y claro, tú ves que el pobre árbol tiene la copa arriba del todo, que dices, con lo viejo que es, le está costando muchísimo, porque si no se muere. O sea, es que habría que abrir mucho, que hay que trabajar mucho en eso, en abrir las masas para que esos árboles puedan seguir viviendo. Pero te encuentras, yo por ejemplo, que solo hemos intentado hacer a través de Bosques Sin Fronteras y tal, te encuentras muchas veces con el sinsentido, fíjate, de algunos técnicos de la administración que no entienden eso y dicen, no, si el árbol, si ya es muy viejo, si se va a morir, digo, sí, yo también me voy a morir, yo también soy muy vieja y me voy a morir. O sea, todos nos vamos a morir, pero depende cómo te mueras. O sea, no, para mí es muy importante cómo me mantengo, cómo soy. Claro. No hay que tener miedo. No, pero si no pasa. Claro, entonces ese es un monumento que además refleja, como tú dices, una cultura y una tradición que ha habido anteriormente, que la gente muchas veces tiene que entender y tiene que interpretar el paisaje a través del árbol, que eso es fenomenal, interpretar el paisaje a través del árbol, pero realmente darse cuenta de que ha servido. Y que muchas veces puede llegar a servir para otras cosas, ¿no? Entonces, hay que mantener lo que tenemos. Y entonces mantener lo que tenemos supone muchas veces hacer un aprovechamiento, quitar y cortar alrededor, sin tocar el árbol. Pero eso, por ejemplo, no se hace. Y estoy de acuerdo contigo. También hay que saber que el árbol ha servido y sigue sirviendo para muchas cosas buenas para la sociedad y que gracias a los árboles nosotros hemos podido construir casas, tener nuestros instrumentos, nuestros muebles, y yo prefiero tener un mueble de madera a tener un mueble de plástico o de metacrilato, así de claro. Entonces,
Ahora, ¿eso significa que yo vaya a cortar un árbol singular? No. A lo mejor tengo que hacer gestión forestal sostenible con otros bosques diferentes que son los que me van a dar esa madera, por ejemplo. Hay mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo. Yo sé que estamos hablando de cosas muy delicadas en cada caso. Pero bueno, no se puede arreglar todo en un momento. Pero yo, mi parte, en la que yo estoy convencida, es que tenemos que intentar que la gente entienda y que pongan en valor el árbol, en todos los aspectos. O sea, no solo la divulgación, o sea, educación ambiental, o formación. Formación en el mantenimiento de un árbol, ¿sabes? Desde pequeños, digamos, ¿no? Claro. Sí, pero eso, por ejemplo, muy extenso, muy complejo. Claro, pero la educación arbórea, por ejemplo, eso no se estudia en ningún sitio, ¿sabes? Entonces, en los colegios, cuando tú les dices, voy a dar una charla sobre árboles, pues hay algún profesor que te dice, vale, genial, no sé qué, pero hay otros que dicen, ¿de qué vas a hablar? Yo flipo, digo, pues te puedo estar hablando 3 horas si quieres, y además te voy a contar cosas súper divertidas y chulas y todo no sé qué, pero claro, es que como no lo han escuchado jamás. Y la práctica también, yo creo que también. Sí, perdona. Yo creo que estáis hablando el conocimiento y las formas evolucionan de un conocimiento práctico, ¿no? De cómo, o sea, que en realidad conocían los árboles, no, conocían su entorno. Podemos tener en este momento que estamos hablando de árboles y ponemos el foco en los árboles, conocían ciertos árboles concretos o más viejos, pero lo que pasaba era que conocían su entorno porque vivían de él y de eso dependía la supervivencia. Claro. Su supervivencia. A día de hoy, pues creo que si seguimos adquiriendo un conocimiento a través de la experiencia y del uso de ese medio, también vamos a conocer el entorno y vamos a valorarlo. Sí. Que además de eso, podamos tener un conocimiento así como más recreativo, que creo que también es importante, pero creo que hemos perdido, y también en los entornos rurales, ese conocimiento a través de la experiencia. O sea, de tener una huerta, de ir a recoger los higos, y eso te da el conocimiento y te dice que es que los higos se recogen una vez al año y las manzanas también, o sea que no hay manzanas cada vez que tú, como cuando vas al supermercado, ¿no? Y que eso necesita un tiempo y que la naturaleza tiene unos ciclos y que si en una dehesa has hecho en un cuartel una corta este año, tienen que pasar X años para que se pueda volver a hacer una corta. Ese tipo de cosas yo creo que también te ponen en el lugar también de la observación, o sea, porque lo vives, ¿no? Y creo, vamos, me parece interesante como favorecer ese tipo de conocimiento y que en territorios como la Sierra del Rincón y otros, donde se siguen manteniendo los ciertos aprovechamientos, aunque pues quizá a lo mejor se traen muchas menos y se hace el tipo de aprovechamiento forestal de otra manera, pues que no haya tantas barreras administrativas. Claro, eso ya. Que hay, ¿no? Y luego una conciencia también, yo creo, del arbolado de los pueblos, la importancia que tiene el arbolado dentro del propio pueblo, ¿no? O sea, que veía ahí una imagen también y es algo que a mí me saltan como las luces de neón. ¿Por qué alicatamos las plantas? O sea, que hay una cosa de alicatar, incluso cuando hay muchos sitios. Es que en los pueblos y en las ciudades, no, es que el alcorque no puede tener más dimensión. Bueno, se me hacen los ojos chiribitas. Eso ya es otro tema, largo. El árbol en la ciudad, madre mía. Y alicatas el árbol. Sí. Pero es falta de conocimiento, de verdad. Es igual que lo del césped, césped y árboles no se llevan. Ahora todo el mundo césped. Conocimiento de césped tiene todo el mundo muchísimo, o sea, interés muchísimo, y hay que hacerle no sé cuánto, y el césped se lleva agua el triple que un árbol, tranquilamente, pero no pasa nada, pero el césped hay que cuidarlo. Ahora el árbol, que yo me he encontrado casos concretos, árboles singulares, espectaculares, que se mueren porque no se sabe gestionar el riego que en relación al árbol y con respecto al césped, así.
Chica, ¿qué quieres que te diga? En miles de calles que son fundamentales para todo. Para mantener la humedad, retener el suelo, dar sombra. Fijar contaminantes. Se quitan y o se cementa o se pone ahorra. Sí. Y luego estamos hablando de cuántos grados ha subido la temperatura y de las islas de calor, y hacemos un estudio sobre islas de calor. Sí. No, y quitan un árbol así de grande, que tiene una copa grande que puede fijar y tiene un montón de beneficios, muchos más, pero te dicen, no, es que está levantando la acera. Y tú dices, ¿cambia la acera? Claro. Pues si son 5, 20 baldosines. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vas a quitar este árbol por cambiar la acera? Pues se quita el árbol. Ahora, pero voy a plantar 300 más, 300 palos más. Voy a plantar. Eso continuamente. O sea, por eso que lo de la educación arbórea es como luchar contra los elementos. O sea, yo llego a un momento en que hay veces que digo, no sé si vale de algo lo que estamos haciendo, porque me desespero. Pero al final dices, bueno, no tengo otra cosa que hacer. Es que no tengo otra cosa que hacer. ¿A qué me voy a dedicar? Pues eso. Pero llega un momento en que dices, esto es una locura, todo el mundo está... O sea, y luego te dicen, no, a mí me gustan mucho los árboles, que conste. Pero el árbol a ver si me puedes hacer un informe para talarlo. Y tú dices, perdona, ¿te gustan mucho los árboles? Bueno, pues no te voy a hacer el informe. Te voy a convencer para que te quedes con este árbol. Y así, continuamente, pero mucha gente. Entonces, muchas instituciones que no tienen ni idea, porque sí. Todos los ayuntamientos, en ninguno hay una persona que sepa dirigir las podas. Es mi vecino ahora está súper enfadado porque le encanta mi pino, pero quiere que le talemos la mitad de el vecino de la espada láser. Hay que cafearlo, Una espada láser y bueno, yo quería aportar un hilo. Si os parece, escuchamos la pregunta de Alex. Quería aportar un hilo de esperanza y que me parecen súper bien estas jornadas y que exista mucha más actividad arbórea. Y quería aportar un hilo de esperanza porque, por ejemplo, nosotros tenemos una cabaña en Asturias y el año pasado estuvimos viendo la teja de Bermiego y este año hemos estado viendo la teja de Bermiego. Y durante las 2 horas que estuvimos contemplándolas, pues pasó varios grupos de personas. Y me chocó que iban unos niños, iba un padre y varios niños, y eran catalanes, ¿no? Y entonces el pequeño le iba diciendo a otro que era más mayor, no nos podemos acercar al tejo porque los tejos son muy susceptibles a la compactación y es mejor que demos la vuelta. Y me pareció una cosa que dije, ¡guau! ¡Bravo! ¡Bravo! Por eso digo que quizá las siguientes... Bueno, poco a poco, ¿verdad? Generaciones, gracias a estas cosas... se empieza a calar. Y sean capaces de cambiar un poco la mentalidad de la vieja... Sí, totalmente.